Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna, estaremos reunidos allí. Mis faltas así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas así para
Amén. Les invito a todos a acompañarme a buscar la lectura bíblica de esta noche que se encuentra en Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. La palabra de Dios dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios bendiga su santa palabra. Así que inclinemos nuestro rostro para hablar con aquel nuestro Redentor que está en el santuario. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo, glorificado y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permite estar aquí, un grupo de tus hijos, aprendiendo de la gran obra que tú estás haciendo a favor de nosotros en el santuario. Ayuda, Señor, que nuestros nombres puedan estar inscritos en el libro de la vida y al ladito puedan decir, son salvos. Que este seminario que hemos tenido en esta semana, tú puedas, Señor, darnos luz, entendimiento y el deseo de cada día más aprender y valorar tu sacrificio por salvarnos, el cual hiciste en la cruz del Calvario. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. ¿Saben una cosa? Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Yo feliz de verle aquí, especialmente a Alida Báez y a su esposo, el pastor Natanael Suero, que han sacado el tiempo para enseñarnos la lección tan bonita como lo es el santuario. ¿Saben una cosa? Me imagino yo, hay una canción que me gusta y quisiera compartirla con ustedes. Se llama Lengua de Canaán. Me gusta porque la hermana Elena G. White viajó en un sueño, como se dice, y fue transportada allá. Ella nos explica que ella vio. Qué bonito es imaginar que nosotros pronto estaremos allá y veremos lo que ella nos describió. Así que vamos con esta canción a darle a toda una cordial bienvenida y que la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté en medio nuestro. Vamos a escuchar Lengua de Canaán. Si pudiese hablar la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí.
vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos, ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió, todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar, cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Amén. Yo me gozo esa canción, de verdad que sí. Y lo más bonito es cuando usted la escucha a primera hora de la mañana, como cuando no hay bulla ni nada de eso, que usted puede sentarse tranquilo y escucharla. De verdad que sí, que uno se transporta a un mundo donde no habrá lágrimas, donde el Señor será la luz, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya estamos listos, preparados nuestros corazones para escuchar la palabra que tendremos esta noche en la vida de nuestro pastor Natanael Soria y su esposa Alida Báez. El tiempo es suyo. Buenas noches, ¿cómo están, amados? Estamos ya a mitad de semana y como dice, hasta aquí nos ha conducido Jehová. Amén. Bendiciones. Amén. Buenas noches. Un gran placer, buenas noches. Estar con cada uno de ustedes en esta oportunidad. Necesitamos hablar de nuestro sumo sacerdote. Un poco más profundo de lo que hablamos anoche, para que nuestro entendimiento sea ampliado por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y podamos comprender un poquito mejor lo que nuestro Padre Celestial desea para cada uno de nosotros. La obra sacerdotal de Cristo no está limitada a la ofrenda sacrificial que hizo de sí mismo en la cruz del Calvario. Está respaldada con la posición de que Cristo es el verdadero sacerdote que sirve en el santuario verdadero, ofrenda y sacrificio, como hablábamos anoche. Lo que se ha dicho hasta aquí constituye el marco de fondo para la magnífica verdad
de que ahora Cristo es el sumo sacerdote de las cosas buenas que han venido. El santuario donde Él sirve de sacerdote es mejor y más perfecto y no fue hecho por los hombres. Es decir, no es de este mundo, según Hebreos 9:11. Porque Cristo no entró en aquel santuario hecho de manos de hombre, ¿verdad? Sino que ese santuario era solamente una figura del verdadero santuario, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios en nuestro favor, según Hebreos 9:24. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se declara en forma inequívoca que el santuario terrenal fue una sombra o una imagen, un modelo, una maqueta del original que está en el cielo. Éxodo 25:40 y Hebreos 8:5 nos confirman esta verdad. El santuario en el cual oficia Jesús es en nuestro favor, es el gran original, dice Patriarcas y Profetas en la página 370. Vamos a ver, Éxodo 25:40 dice así. Y cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Quiero que presten atención ahora a esta declaración de que el propósito de la doctrina bíblica del santuario es comprender el significado de las verdades espirituales involucradas en el gran conflicto y en el plan de la salvación. Esto quiere decir, amados, que no solo tenemos que poner sentido a todo el andamiaje que formaba el santuario, sino que debemos aplicar nuestra mente con más profundidad a comprender las verdades espirituales que este edificio completo involucraba con relación al gran conflicto y al plan de la salvación. Las escrituras no dan información menorizada de la estructura material del templo del santuario que está en el cielo, ya que solo nos introduce en los aspectos salvíficos de su liturgia y de su servicio. Recuerden esta parte. Dios no le interesó darnos los detalles de los materiales que conformaban el santuario celestial, pero sí de lo que se está haciendo allí en él. Las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del ser humano debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Por eso fue que Dios pidió: háganme un santuario y yo voy a habitar en medio de ustedes, porque Él tenía el propósito, tiene y todavía sostiene el propósito de que tú y yo entendamos a cabalidad el plan de la salvación. Al tratar de captar los aspectos sobresalientes del ministerio de Cristo en el cielo como nuestro sumo sacerdote, encontramos que así como hay un templo o santuario celestial, el cual tiene básicamente dos partes, el ministerio de Cristo también debe contemplar dos fases o funciones. Y esto armoniza con el conjunto de símbolos del santuario terrenal, en el que los sacerdotes y el sumo sacerdote cumplían sus tareas en el servicio diario y en el servicio anual. Recuérdense que la parte sacrificial del santuario
estaba aquí en la tierra, esa parte ahí donde está el altar del sacrificio y la fuente del lavacro, era allí, se figuró en el monte Calvario, donde Jesús murió en la cruz. Y ahora solamente quedan las otras dos partes en donde solamente entra el sacerdote y en este caso nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Por eso es que no se está mencionando la parte del atrio en esta ocasión. Solamente el lugar santo y santísimo que están en este caso en el cielo. Veamos entonces, como son dos aspectos que nos quedan, veamos el servicio diario que implicaba y luego veremos el servicio anual. La correspondencia del ministerio de Cristo en el cielo con los dos aspectos del servicio en el santuario terrenal es reconocida tanto en la tipología del santuario como en su interpretación, y ustedes pueden confirmarlo en los capítulos 8 y 9 del libro de Hebreos. El capítulo 9, de manera específica, de Hebreos, tiene como tema central el acceso a la presencia de Dios por medio del sacrificio perfecto y definitivo de Cristo. La mediación de Cristo llega a ser así la única e insustituible para nuestras vidas. Por eso anoche insistíamos que no podemos poner nuestra confianza en ningún ser humano para que medie entre Dios y nosotros, porque el único capaz de hacer eso es Cristo Jesús. ¿Recuerdan lo que dice Hechos 4:12, verdad? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Y escuchen lo que dice Primera de Timoteo en el capítulo 5, Primera de Timoteo en el capítulo 5 y el capítulo 2, perdón, y el verso 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Por en Primera Timoteo, Perdón. capítulo 2 y el verso 5. Perfecto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que, hermanos, no sé cuántos de los que nos están escuchando no tienen también la enseñanza por muchos años de que pueden rogarle a la Virgen, pueden rogarle a San Alejo, pueden rogarle al santo de su devoción. Pero aquí está escrito en la Santa Palabra, Primera de Timoteo 2:5, que nosotros no tenemos otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y es bueno también recalcarlo a nuestros hermanos de la iglesia, porque muchas veces creemos que nosotros somos indignos de hablar con nuestro Padre Celestial y que el pastor o la hermana fulana que es más consagrada o el hermano fulano que es el anciano ore por mí porque a él sí el Señor lo oye. Él es ese santo de Dios. No voy a negar que sea un santo de Dios, pero Dios está diciendo que entre él y tú, Dios quiere que Jesucristo sea quien medie a través de su Santo Espíritu. Con esto no estoy diciendo, no me vayan a malinterpretar, que no hay oración intercesora. Sí la hay, sí la hay. Nos unimos en ruego. Lo que estoy diciendo es, no ponga a otro ser humano en el lugar en que tienes que estar para que Jesucristo medie entre tú y nuestro Padre Celestial. Como nuestro mediador,
Cristo trabaja incesantemente, sea que lo acepten o no, obra incesantemente a favor de cada uno de sus hijos, les otorga vida y luz y lucha por medio de su Santo Espíritu para desconectar al ser humano del servicio diabólico. ¿Están escuchando esto, mis amados? Desconectar al ser humano del servicio diabólico. A veces nosotros estamos tan ensimismados, tan metidos en las labores diarias que nos olvidamos de tener nuestro encuentro personal con Dios en la mañana y de pedirle que camine con nosotros durante todo ese día. Y nos enfrentamos a situaciones y las enfrentamos a pecho limpio, como decimos, porque se nos olvida que tenemos un mediador, un defensor, un protector. Hay un corito muy famoso que dice: yo tengo un abogado que me defiende. Nunca me deja solo y siempre me atiende. Ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. La mediación continua, en hebreo llamada tamid, de Cristo en el santuario celestial, simbolizada por el servicio diario del santuario terrenal, puede caracterizarse primero como intercesión continua. Lo dice Hebreos 7:25, Hebreos 9:24 y Primera de Juan 2:1. ¿Lo tienes? Sí, en Hebreos. Ok. Hebreos 7:25, luego 9:24. Pueden leerlo. Sí. Por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. 9:24. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Fernando, ¿puedes leer Efesios 2:18 y 3:12, por favor? Y Claro, en claro. Primera de Juan 2:1 dice claramente, sí, Lo leo dice también. claramente, ¿ya? ¿Lo tienes? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dice. A mí me gusta ponerlo en esta versión. Ok. Hijitos míos, esto que le estoy escribiendo no es una licencia para pecar. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Y el segundo aspecto, Okay. ¿me decías, Reinaldo? No, que me pidió leer Efesios 2:18. Yo leí Ahora te doy la oportunidad. Perfecto. La segunda parte es el acceso continuo a Dios. Recuerden que el tamid o el servicio diario tiene que ver primero con intercesión continua y ahora, en segundo lugar, con acceso continuo a Dios. Adelante, Reinaldo. Lee ahí Efesios 2:18 y 3:12. 2:18 dice: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y el versículo 12 del capítulo 3 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Escuchen lo que dice Hebreos 4:15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto nos confirma que tú y yo tenemos acceso continuo a Dios. No importa en qué hora del día, las 24 horas, Jesucristo está disponible para nuestras vidas.
Otra característica del Tamid o ministerio diario de Dios, de Cristo en el cielo, es la purificación, la santificación y la justificación continua. Voy a repetir: purificación, santificación y justificación continuas, según nos dice Hebreos 9:14 y 10:10. Mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Amén. Porque la ley, siendo la sombra de los bienes venideros, no las realidades mismas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen de continuo cada año, dar la perfección a los que se acercan. Aquí en este versículo, el apóstol Pablo está hablando de la ley ceremonial. La ley ceremonial, con todos sus rituales, no podía darle al pecador esa justificación que le da Cristo. Y miren qué lindo, hermanos. Si solamente recordamos esta parte, que en Cristo Jesús, en su ministerio diario en el santuario celestial, tenemos acceso a la purificación, a la santificación y a la justificación continua. No existe un cristiano que pueda decir estoy perdido, porque aunque hayamos cometido pecados, ya sea por errores o por rebeldías, si venimos a Cristo de sincero corazón, humillados, contritos. Recuerden la expresión que dice el salmista David en el Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si es un versículo más, no recuerdo bien, pero creo que es el 17. Miren, hermanos, es conocer esto nada más. Esta sola parte del ministerio de Jesús tiene que darte aliento, tiene que darte ánimo para vivir en tu vida diaria como un siervo, una sierva de Dios, para la gloria de su nombre. La otra característica o la otra función que nos ayuda del ministerio diario de Cristo, del Tamid en el santuario celestial, es que tenemos perdón continuo. Amén. Perdón, ¿cómo? Continuo. Continuo. Reinaldo, Hebreos 5, Hechos 5:31, por favor. Dice: a este Dios ha exaltado como su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Muy bien. Y el otro verso ya lo leímos, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Fíjense bien, amados, tenemos perdón continuo. Y una de las cosas que me fascina de Dios es que Dios nunca te manda a hacer algo que Él no lo haga primero. ¿Recuerdan la ocasión cuando Pedro le dijo, Señor, si me ofende mi vecino o mi prójimo, lo puedo perdonar hasta 7? Pensando él que como 7 es el número de la perfección, estaba haciendo lo extraordinario. Y Jesús le contesta, hasta 70 veces 7. Pero esas 70 veces 7 no es lo que tú le vas a perdonar a alguien en la vida toda. 70 veces 7, o sea, 490 veces, si fuera posible, en un mismo día. ¿Entiendes? El amor de Dios por ti y por mí es tan grande que Él está dispuesto a perdonarnos continuamente si nos arrepentimos de corazón. La dirección continua de su iglesia es el otro aspecto que también se presenta en el servicio diario de Cristo en el santuario celestial.
No tenemos tiempo, pero usted puede repasar Apocalipsis capítulo 1 y en todos sus detalles le va a decir cómo Jesús está pendiente de su iglesia en el santuario celestial para darle dirección, para darle protección, para darle continuidad. Por eso nosotros no podemos pensar que no somos nadie, porque Dios tiene cuidado de nosotros 24/7. Amén. Y la sexta característica es sostén y protección continuos. Ya lo acabamos de decir, pero vamos a escuchar la orden que el Señor nos dio en Mateo 28, 18 al 20. ¿Y qué tiene como garantía esa orden? Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Entendimos aquí? Jesús nos mandó a hacer discípulos al mundo entero, pero mientras tanto estamos haciendo esa labor, Él nos sostiene, Él nos protege, Él nos defiende. Amén. San Pablo contrasta la ineficacia de la sangre de los animales en el santuario terrenal, que daba al pecador un acceso parcial. Únicamente podía entrar al atrio hasta, oiga bien, hasta el altar del sacrificio. De ahí tenía que devolverse otra vez y salir del santuario, porque de ahí en adelante quien continuaba la labor era el sacerdote en su servicio diario. Y no podía perfeccionar esta sangre a ningún pecador. Por eso la eficacia de la sangre de Cristo, que da un acceso ilimitado, completo, a la misma presencia del Dios Santísimo en el santuario celestial. Tú no tienes que tener temor. Tenemos nuestro abogado y de verdad nos defiende. No está cobrando por el servicio que hace, porque él mismo pagó el precio del sacrificio, en el sacrificio que hizo. Puedes confirmarlo en Hebreos capítulo 9, ahí está detallado en gran manera este aspecto. Cristo se entregó a sí mismo para ser nuestro sustituto y nuestra seguridad, o sea, nuestra garantía, y no descuida a nadie. ¿A cuántos descuida? A nadie. A nadie. Él no podría ver a los seres humanos expuestos a la ruina eterna sin derramar su alma hasta la muerte por cada uno de ellos, y considera con amor y compasión a toda alma que comprenda que no puede salvarse a sí misma. Miren, amados, aquí, qué interesante, porque escucho aún en nuestra iglesia mucha gente decir: ay, hasta que yo no me santifique, hasta que yo no me cambie, hasta que yo no cambie mi carácter, nunca lo podrás hacer. Tú tienes que entender, tú tienes que comprender que tú no puedes hacer nada por tu salvación, excepto agarrarte de Cristo con uña y dientes. ¿Has escuchado esa expresión, verdad? Agarrarte de Cristo con uña y diente es lo que Dios quiere que tú hagas, así como hizo Jacob en aquella noche que se aferró de Cristo y le dijo: mira, no te voy a soltar hasta que no me bendigas, y recibió la bendición. Amén. Cristo no mirará a ningún suplicante tembloroso sin levantarlo. El que mediante su propia expiación proveyó para el hombre un caudal infinito de poder moral, no dejará jamás de emplear ese poder en nuestro favor. Ahí está
para confirmar en palabras de vida del gran maestro las páginas 142 y 143. Oh amados, la obra continua de Cristo, el servicio diario llamado Tamid en el santuario celestial, debe entenderse en su doble dimensión. Y aquí prestemos atención. Debe entenderse como una obra realizada por nosotros, en favor de nosotros, pero fuera de nosotros y aplicadas o atribuida a nosotros, lo que se llama justificación. Lo voy a tratar de hacer más sencillo. Es la justicia imputada. Se hizo fuera de nosotros, pero se hizo en favor de nosotros y se nos aplica a nosotros. ¿Lo hemos entendido? Esa obra se realizó en la cruz del Calvario. No fue en ti, ¿verdad? Pero esa muerte en el Calvario fue por ti y por mí. Y ahora la sangre que pagó el precio del pecado es atribuida a nosotros para que tengamos redención. O sea, nuestra deuda grande del pecado que nos condenaba eternamente a morir, Jesús la pagó, pero para que nosotros podamos ser liberados, tiene que dárnosla a nosotros, y eso es lo que se llama justicia imputada. Por eso, al lado de tu nombre en el libro de la vida, cuando te entregas a Cristo, se escribe en letras de oro: perdonado por la sangre de Cristo. Justificación, o sea, justicia imputada. Y la segunda, como la obra que Cristo realiza en nosotros por medio de su Espíritu Santo, que es llamada santificación, y también es lo mismo que la justicia impartida. ¿Por qué se llama justicia impartida? Porque es un proceso diario, continuo y constante que Dios tiene que hacer a través de su Espíritu para darnos la idoneidad del cielo, para que lleguemos a ser igualito que Cristo Jesús. Por eso el apóstol San Pablo dice, para que crezcamos a la estatura de la plenitud de hombres y mujeres en Cristo Jesús, y eso es santificación. Los israelitas del viejo pacto recibían el perdón continuo a través del tamid o el servicio diario del santuario, pero sus pecados contaminaban el santuario por la transferencia que se hacía de la sangre del sacrificio. Y aquí quiero explicar, miren, cuando la persona llegaba al santuario entrando por la puerta, llegaba hasta el altar, allí lo recibía el sacerdote. En principio, la persona que llevaba el corderito es una oveja macho de 1 año de edad, sin defecto, tenía que ser. Entonces, esa persona, ella misma tenía que matar al corderito que normalmente había criado. Era de su rebaño. Había pasado 1 año después de que la mamá lo parió o la madre lo parió, él dándole todo el cuidado para que creciera fuerte y sano. Y el día que iba al templo a expiar sus pecados, él mismo con el cuchillo tenía que degollar al cordero. Y ese acto era un acto tan fuerte que Dios permitió que sea así para que tú y yo pudiéramos entender, o para que el pecador pudiera entender la horripilancia del pecado, pueda entender lo depravado, lo malo que era el pecado, que hacía que para que el pecador pudiera ser perdonado, se matara una criatura inocente. Yo no sé si tú tienes algún animal en tu casa, un perro, un gato, un loro, gallina,
alguien que quieres mucho, que lo has cuidado. Mayormente ocurre entre las personas, por ejemplo, que se pasan el año engordando el pavo, el gallo o los pollos, algunos los puercos, ¿verdad? Y otros la vaca, el chivo, que van a matar en diciembre. Pero en diciembre, esa misma persona que lo crió tiene que matarlo para brindárselo a su familia de alimento. Eso tenía que hacer la persona cuando llegaba al santuario con ese corderito que apenas tenía 1 año y que había cuidado, que lo había alimentado, y degollarlo para que entonces el sacerdote hiciera la otra parte. Después, con el tiempo y por los peligros en los que se vieron, decidieron que el sacerdote que oficiaba diariamente matara también al cordero, y el pecador solo veía. Entonces, todo el proceso era que antes de matarlo, él tenía que confesar sus pecados y los de su familia poniendo la mano sobre la cabeza de ese cordero. Por eso dice que en el continuo, en el tamid, los pecados eran transmitidos al animal. Luego el sacerdote cogía un poco de esa sangre, se lavaba en el lavacro las manos y los pies, y luego pasaba al lugar santo, donde asperjaba, rociaba de esa sangre en la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo, diciendo así: paso los pecados de este pecador a Cristo. Y vamos a entender por qué. Y así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida, y por la sangre de ésta se transfería figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por la fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Servicio Cristiano, página 474. ¿Por qué ocurría esto? Miren, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros venimos a Dios buscando el perdón, la ley divina no es como la humana. Por ejemplo, nosotros como padres, nuestros hijos nos dicen: ay, perdóname, no lo vuelvo a hacer más. Y nosotros le decimos: está bien, te perdono. Pero en el aspecto divino, en la justicia divina, no existe esa clase de perdón, porque alguien tiene que pagar la ofensa de la ley. Y precisamente como dice el apóstol Pablo, sin sangre no hay remisión de pecado. Así que cuando tú y yo venimos a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados, lo que estamos haciendo es lo mismo que hacía el pecador cuando llevaba el corderito al santuario y lo ponía sobre el altar del sacrificio. Poner nuestra mano en Cristo y pasarle a Él nuestros pecados. Oigan bien. Y en su muerte, entonces, nosotros somos limpiados de esos pecados. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra manera de vivir. No es un asunto liviano. Dios no lo toma a la ligera y nosotros necesitamos entender que por pequeño que sea o nos parezca a nosotros, el pecado es tan grande a la vista de Dios que costó su propia vida. Hay muchas personas que dicen: no, eso fue una mentirita blanca para salvar la situación. Esa mentirita blanca le costó a Jesús la vida en la cruz del Calvario. Por eso es que no se puede vivir una vida de pecado voluntario, aunque sea con mentiras blancas, porque nosotros estamos tomando a broma, a juego, el sacrificio de Cristo. Veamos entonces
el servicio anual que se hacía en el santuario. Este servicio anual era llamado Yom Kippur o Yom Kippurín. Era el último gran servicio que se hacía para finalizar el año y se llevaba a cabo, y era llevado a cabo exclusivamente por el sumo sacerdote en el día de la expiación o Yom Kippurín. Es un símbolo y una anticipación de la segunda fase del ministerio de Cristo en el santuario celestial, de que nos habla Levítico 9, Hebreos 9 y Levítico 16. Ahí ustedes pueden confirmarlo, por el tiempo no lo vamos a hacer. En esta segunda fase del ministerio de Cristo no se descontinuaba la primera, representaba a su vez por el servicio diario. En el servicio figurativo del día de la expiación, el primer sacrificio que se hacía y el último de la ceremonia eran los correspondientes al que se hacía a la hora tercera del día y a la hora sexta, que es ahora para nosotros las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Y cuando ustedes leen los evangelios, la crucifixión de Cristo, se va a dar cuenta que Jesús fue crucificado a la hora tercera del día y que expiró, murió a la hora novena, lo que es para nosotros la tercera es las 9 de la mañana y la novena a las 3 de la tarde. Ese aspecto del servicio diario del tabernáculo representaba el tiempo que Jesús iba a estar pendiendo de la cruz en el Calvario. Al iniciar su obra de juicio, Jesús hacía una vindicación, un sellamiento. Cristo la realizó simultáneamente con la tarea de intercesión y mediación. Los aspectos sobresalientes del servicio anual del día de la expiación o Yom Kippur se relacionan con la purificación del santuario y el juicio y la extirpación del pecado, la vindicación de Dios y el sellamiento de los redimidos. Ahí están las citas: Daniel 8:14, Apocalipsis 7, del 1 al 3, Apocalipsis 11, 18 y 19, Apocalipsis 13, 5 y 6, Apocalipsis 14, 6 al 12 y Apocalipsis 15, 5 al 8. Miren, el apóstol Pablo declara: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin sangre no hay remisión de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Qué era la figura de las cosas celestiales? El servicio que se hacía en el santuario terrenal, que era purificado con la sangre del cordero o de los animales que se sacrificaron. Y ahora, esta era figura de las cosas celestiales si fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto, porque fueron purificadas con la sangre preciosa de Cristo, que es un cordero sin mancha y sin contaminación. Si se aceptan en todas sus consecuencias estas dos declaraciones, entonces el santuario celestial necesariamente tiene que ser purificado. La purificación se efectúa única y exclusivamente con los méritos de la sangre de Cristo. El ceremonial del día de la expiación incluía la obra de purificación de sangre según Levítico 15 al 30, y el sumo sacerdote limpiará y santificará el santuario de las inmundicias
de los hijos de Israel. El vocablo limpiará indica limpieza real y no solo una declaración de limpieza. O sea, no es lo mismo que tú digas voy a limpiar a que limpies. Y eso es lo que dice el vocablo en hebreo. Gracias. La sangre de Cristo limpió no solamente nuestras vidas, sino también el santuario celestial. En Levítico 16, la palabra expiación aparece 16 veces y comprende la idea de limpieza del santuario y del pueblo. Las dos cosas, ¿ve? Entonces, esta doble limpieza es simultánea, pues mientras Jesús en su función sacerdotal continúa la obra de limpiar los pecados del santuario celestial, aquí en la tierra debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, la liberación del pecado de todo el pueblo de Dios que está en la tierra. Nosotros necesitamos entender eso. Entonces, si nos da alegría saber que Jesús está en el cielo, intercediendo por nosotros y a la vez purificando el santuario allá, tenemos que entender que nuestra purificación y santificación debe ir al mismo nivel aquí en la tierra. Esta es una verdad solemne que debería conmovernos profundamente e impulsarnos a darle a Dios la lealtad y el ministerio que su amor eterno reclama de cada uno de sus hijos, ya que mientras Jesús ministra en el santuario celestial, sigue siendo, por medio de su Santo Espíritu, el ministro de su iglesia aquí en la tierra. En el día de la expiación, día del juicio o Yom Kippur, Yom Kippurín, la persona que se negaba a afligirse y no confesaba ni abandonaba su pecado, se hacía plausible del castigo y era cortada del pueblo de Dios. Léanse a Levítico capítulo 23, el versículo 29. Levítico capítulo 23, versículo 29, da el respaldo a esta declaración. Ese era en verdad un día solemnísimo en el que se decía en forma definitiva o se decidía para bien o para mal la pertenencia de los creyentes al pueblo de Dios o su separación del mismo. Escuchen bien, ese día había gente que era sacado del pueblo de Israel para siempre, porque el que no quería confesar su pecado y humillarse delante de Dios, no recibía entonces el perdón que necesitaba y por tal razón debía ser cortado del pueblo. La sentencia era irrevocable y sus consecuencias eternas. Te separaron, no quisiste humillarte, no quisiste confesar tus pecados, no quisiste ser limpio, entonces Dios mandaba a través de una ceremonia a separarte de su pueblo y eso era eternamente y para siempre. En las Escrituras tenemos un número considerable de pasajes que encierran la misma idea de juicio divino que tiene el llamado Día de la Expiación o Yom Kippur. Vamos a buscar estos textos porque son importantes. Mi esposa va a leer Daniel 7, 9 y 10. Búsquese otro, por favor, Hebreos 9, 27. Reinaldo, puedes leer Apocalipsis 14, 6 al 2. Daniel 7. Escuchemos Daniel 7, 9 y 10, por favor.
Mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él, miles de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en el juicio y los libros fueron abiertos. Muy bien. Dulce, ¿tienes Hebreos 9:27? Puedes leerlo, por favor. Hebreos 9:27. O la hermana Cabrera. Sí, Hebreos 9:27. ¿O alguien que lo tenga? Sí, sí, o alguien que lo tenga, si no lo tenía Dulce. Y de la manera que esté establecido, está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Y escuchen cómo dice, está escrito que los seres humanos mueran una vez y luego van a pasar para el juicio. Lee, por favor, Reinaldo, el Apocalipsis 14, 6 al 12. en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Miren, hermanos, el término usado por el apóstol Pablo en Hebreos 9:23, purificadas, es decir, limpiar, expresa la idea de una limpieza cabal, completa, que no deje absolutamente nada del pecado. Y esa misma idea la encontramos en Levítico 16, versículos 19 y 20, y luego el 30. Vamos a escucharlo. Y con su dedo esparcirá de la sangre 7 veces sobre él. Así lo purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Cuando haya acabado de expiar el santuario, la tienda de reunión y el altar, Aarón hará llegar el macho cabrío vivo, porque en ese día se hará expiación por vosotros para purificaros, y quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. Como ustedes han podido escuchar, estos textos también nos hablan de que el santuario terrenal era purificado, era limpiado de los pecados de todo el año que habían sido confesados por él. En la obra del juicio divino se debe señalar la existencia de libros que registran nuestras vidas exactamente delineadas como una fotografía sobre la placa del fotógrafo, o podríamos decir como un video ahora de la cámara de su celular, ¿verdad? Y no solamente somos tenidos por responsables por lo que hemos hecho, sino además por lo que hemos dejado de hacer. ¿Oyeron eso, mis amados? No solamente por lo que hemos hecho, sino también por lo que hemos dejado de hacer. Por eso dice a través del apóstol Santiago que el pecado está
no solo en quien hace lo malo, sino en quien sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es una situación de mucha responsabilidad para nuestras vidas. Textos, vamos a ver algunos textos que hablan de estos libros en relación con el juicio divino, como por ejemplo Daniel 7, 9 y 10, donde, ya tú lo leíste, donde los libros fueron abiertos. El tribunal se sentó en juicio, ¿verdad? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Está también en Daniel 12:1, donde dice todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Y dice también, los libros fueron abiertos, ahora dice los que se hallen inscritos en el libro de la vida, y luego los libros fueron abiertos también en Apocalipsis 20, 12. Ahí pueden encontrar esas referencias, aunque hay muchas otras, como Éxodo 32, 32 y 33, Salmo 69, 28, Salmo 139, 16, Jeremías 17:1, Malaquías 3:16, Apocalipsis 3:5, 13:8 y 17:8. Todos hablan de que hay libros que están guardando lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer para el día del juicio. Así como el día de la expiación, en el día de la expiación ocurría como culminación solemne del año litúrgico, inmediatamente antes del regocijo final centrado en la fiesta de las cabañas, algo semejante ocurrirá con la segunda fase del ministerio sacerdotal de Cristo, que tiene lugar antes del triunfante y glorioso y gozoso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esta secuencia de los acontecimientos prefiguraba vigorosamente por las festividades religiosas judaicas. Destaca el hecho significativo de que ahora, en este momento, Cristo está ocupado en su obra final del juicio y del sellamiento. En la sucesión de eventos escatológicos, escatológico quiere decir concerniente a la segunda venida de Cristo, los hechos que van a estar rodeando la segunda venida de Cristo y que aparecen en Daniel 7, la escena del juicio es previa al momento cuando los reinos de este mundo son dados al pueblo de los santos del Altísimo. Daniel 7, 27. O sea, el juicio no va a pasar cuando nosotros lleguemos al cielo y allí nos vamos a ver en la presencia del Señor. Ese juicio está pasando ahora. Y el nombre suyo y el mío puede estar siendo llamado. El abogado que nos representa ahora es Cristo, pero dentro de poco será el juez que dictará la sentencia de: ven, bendito de mi Padre, hereda el reino de los cielos, o apartaos de mí, que no os conozco. Este juicio previo al advenimiento de Cristo debiera concebirse como la primera sesión de las tres que están relacionadas con el juicio final de Dios, el cual culmina en la tercera sesión, que es la ejecución y que tiene lugar después del milenio. Apocalipsis 20, 22. La afirmación de que hay un juicio previo al advenimiento de Cristo que funciona como primera sesión es válida en dos sentidos. El primero es en lo que concierne al pecador. No cabe duda de que sus pecados le son perdonados. Así que a este juicio tú y yo no debemos temer si estamos en Cristo, porque nuestros pecados en Cristo son perdonados. Y ahí tenemos la referencia de Primera de Juan 1, 8 y 9. ¿Quieres leerla, Reinaldo, por favor? Primera de Juan 1, 8 y 9.
Ahí voy. Miqueas 7, 17. 1, 8 y 9. Dice, Sí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ya entendemos. O sea, no puede haber en la presencia de Dios una persona que sea pecadora. Tiene que haber pasado por el proceso de entrega a Cristo Jesús para que Él le limpie de todo pecado y nos libre de toda maldad, ¿verdad? Nos limpie de toda maldad. Y fíjense, el pecador debe aceptar ese perdón como final y definitivo y vivir de esa manera. Escuchen lo que nos dice a través del profeta Miqueas en el capítulo 7, los versos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable amor. Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en la profundidad del mar. Amén. Recuerden que estamos viendo aquí que esta primera sesión del juicio investigador, el juicio final, lo primero es para limpiar al pecador de todos sus pecados y de toda su maldad. Y lo segundo, en lo que concierne a Dios y a la vindicación de su carácter, el registro del pecado queda en el santuario celestial como una prueba irrefutable de la justicia vindicativa y retributiva del Todopoderoso, hasta el día cuando la culminación del pecado recaiga sobre el que lo originó, o sea, el diablo. Usted puede confirmarlo en el capítulo 20 de Apocalipsis, los versos 19 al 15. ¿Qué ocurría al final del servicio en el santuario terrenal, el día del Yom Kippurí? Se tomaban 2 machos cabríos. Fíjense que esta vez no eran corderos, eran 2 machos cabríos que representaban el pecado. Uno representaba a Cristo que venía a hacerse humano para pagar la deuda del pecado, y el otro, llamado Azazel, representaba a Satanás. En el momento final de todo el servicio de ese día, se tomaba entonces el macho de cabrío que representaba, vamos a cambiarle el nombre, el chivo expiatorio. Ustedes han oído esa expresión, ¿verdad? Es lo mismo que macho cabrío. El chivo expiatorio era el que se tomaba porque era la representación de Jesús que iba a pagar el precio del pecado de la humanidad y se sacrificaba en el altar. Pero el otro chivo que quedaba vivo, llamado Azazel, a el sumo sacerdote le ponía las 2 manos en la cabeza y confesaba todos los pecados del pueblo de todo el año, porque en el plan de la salvación, escuchen bien, mi hermano y mi hermana que me escuchas, tus pecados que tú confesaste y que Jesús dio su vida por él, van a ser puestos a la cuenta de Satanás para el juicio final. Pero en el servicio del santuario terrenal, este chivo, este chivo era llevado por 2 personas especialmente dedicadas a eso, que lo llevaban a un sitio lejano en el desierto y allí lo dejaban porque allí normalmente se moría. Entonces, ahí terminaba en lo que se refería al santuario terrenal lo que Dios explicaba, pero nosotros entendemos por la revelación apocalíptica
que ese tiempo pertenece al tiempo en que los santos van a estar en el cielo en los 1000 años de vacaciones, mientras Satanás va a estar aquí en la tierra atado con cadenas, porque no va a tener a quién engañar, no va a tener con quién hacer su obra de maldad. Entonces, el registro del pecado en el santuario celestial se hace posible únicamente a partir de la cruz, porque no se puede dar por establecida la responsabilidad del ser humano hasta tanto se haya demostrado que es culpable. Con la cruz se hace evidente la responsabilidad del pecador, porque se le ofrece la oportunidad de salvar, de ser salvo, y en el caso de no aceptar esa salvación, entonces es condenado como culpable. No porque Dios lo quiso condenar, sino porque él mismo tomó su propia decisión. El hombre no es responsable de su nacimiento, ni de la tendencia al pecado que lo acompaña, pero la cruz de Cristo acentúa su pecaminosidad si este ser humano decide pertenecer o permanecer en el pecado y no aceptar el sacrificio vicario de Cristo. En el juicio previo al advenimiento de Cristo, se vindica a Dios ante las huestes angélicas y ante el universo al demostrarse fehacientemente en Cristo que las acusaciones que les hizo el diablo eran perversas y que la solución única y absoluta para el problema del mal está en la cruz de Cristo. Apocalipsis 15:3 y Romanos 3:4. No olvidemos, amados, que cada persona será sometida a una prueba de lealtad a Dios y el mundo entero tendrá que pronunciarse. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios y cada uno deberá encontrarse cara a cara con su juez, face to face. Así que, amados, la extirpación final del pecado tiene dos facetas o tiene dos proyecciones. La primera es su eliminación de la vida tuya y mía, o sea, de los que creemos en Cristo y por ende del pueblo de Dios, o sea, de su iglesia. Y en segundo lugar, su eliminación del universo completo. Usted puede confirmar eso en Romanos 8, 18 al 23, en Apocalipsis 21, 4 y 5 y en Nahum 1, 9. Es el propósito de Dios de eliminar el pecado en esas dos vías. Pronto llegará el momento cuando el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado y su destrucción completa, que en un principio hubiera aterrorizado a los ángeles y deshonrado a Dios. Y ha sido muy explicado tanto por la sierva y especialmente por la palabra. Si Dios hubiese eliminado el pecado cuando comenzó, hubiese quedado aterrorizada toda la gente que vivía en el universo. Por eso Dios tuvo que permitir que por 6000 años el pecado se desplayase frente a todos los habitantes del universo para que vieran lo terrible que es el pecado. Y estableciera entonces Dios a través de su justificación por el amor, estableciera su gloria en un universo de seres que se deleitan en hacer su divina y santa voluntad. Aquí ahora la gente obedece a Dios de mala gana, vamos a decir así. Pero pronto todos vamos a obedecer a Dios de muy buena voluntad, porque como dijo Jesús y está registrado en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, es lo que me agrada, porque tu ley es el centro de mi mente. Entonces, amados, y por último, los redimidos de todos los tiempos unirán sus voces en gloriosa alabanza
para entonar el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, como nos dice Apocalipsis 15, 3 y 4. Dios quiera que cada uno de nosotros pueda entender que tenemos un sumo sacerdote, y no es cualquiera, es uno que se puede compadecer de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, y darnos la fortaleza para vencer, porque Él venció por nosotros y también nos enseña a vencer. Qué tremendo es este mensaje, qué importante para tu vida y la mía. Y necesitamos tú y yo, por favor, tomarnos tiempo para pensar qué estamos haciendo con esta gracia que Cristo Jesús nos está dando. Todavía hay oportunidad. Si todavía sentimos el llamado de Cristo, es que todavía para nosotros la puerta de la gracia no se ha cerrado. Pero no podemos jugarnos con el pecado, porque hay un solo pago para el pecado, y es la muerte. Y no es la muerte física solamente, es la muerte eternamente y para siempre. Hoy Dios te está ofreciendo, a través de el servicio del sacrificio, del servicio intercesor de su Hijo amado en el cielo, un abogado que tiene todo el poder para librarte del pecado y para salvarte eternamente. Por eso debes acercarte con toda confianza al trono de la gracia y decir: Padre, yo no he podido, he tratado por mí y no he podido, pero de aquí en adelante te voy a dejar a ti. Transfórmame. Hazme semejante a tu Hijo Cristo Jesús, a tu amado, que en esta tierra los hombres, los seres humanos, puedan ver en mí a Cristo Jesús, y que esto me ayude, me permita a estar contigo en el reino de los cielos y vivir contigo la eternidad. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén, bendiciones. Ya entramos a la sesión, si alguno de ustedes tiene algún comentario o una pregunta, este es el momento. Pastor, actualmente vemos que hay muchas iglesias que están repletas de personas. Sé que hay que hablar del amor de Jesús, en realidad, porque en eso consiste la Biblia, en el amor de Jesús, pero hay una verdad que muchas veces se oculta, que es que, como se dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ajá, entonces, mayormente lo que hablamos es del amor, el amor de Jesús, y dejamos a esa persona como así en el aire, no le hablamos como tan claro estuvo expuesta la palabra de Dios de que Dios no perdona y que si nosotros no nos arrepentimos tenemos una consecuencia y que nuestro vivir aquí en la tierra está siendo juzgado, tanto por lo que yo debía hacer como también por lo que no hice. Así que, ¿qué usted cree con eso? Con el asunto de que Dios es bueno y no queramos solamente que Dios es bueno. Bueno, digo bueno también yo, pero escucha, mi hermana querida Elizabeth, hay un aspecto que nosotros solemos olvidar. No es solamente hablarle a la persona, es mostrarle con mi vida quién es Dios para mí. Ahí es donde está el verdadero sermón, ahí es donde está el verdadero estudio bíblico, ahí es donde está la verdadera palabra que transforma corazones. Porque donde vives allí, Elizabeth, si la gente ve en ti a Cristo Jesús, va a acercarse para que tú le expliques las verdades del cielo. Y por eso, como hablamos en tema anterior, nosotros tenemos que estar preparados para dar cuenta, como dice el apóstol, de nuestra fe a todo aquel que demande de ella. Pero debemos estar preparados con mansedumbre y con nuestro diario vivir. Nosotros tenemos
que permitirle al Espíritu Santo que nos use como sus instrumentos, mostrando el amor de Cristo día tras día en nuestro vivir. Porque la gente puede escuchar muchas palabras bonitas, la gente puede estudiar mucho y sin embargo perderse. Te voy a dar un ejemplo que me da mucha tristeza, pero tengo que decir, hasta los sumos sacerdotes de Israel, muchos de ellos que conocían al dedillo la palabra de Dios y conocían todo este ritual del santuario, se perdieron. Están perdidos. No era el conocimiento suficiente para salvarlos. Necesitaban tener la experiencia de la transformación en Cristo. Y eso comienza en mi vida primero. Como pastor, tengo más responsabilidad frente a ustedes porque yo estoy representando a Cristo en su servicio sacerdotal. Y si mi vida no está conectada con Cristo, y si mi vida no refleja a Cristo Jesús, por lindas palabras que yo les hable, al final todo se va a desmoronar. Porque, como ha pasado ya con muchos ejemplos, la gente va a decir, lo que tú haces, no me deja ver lo que dices. No me deja escuchar lo que tú dices. Y amados, esa es la finalidad de nuestra vida en Cristo en esta tierra. Que los hombres, y voy a repetirlo otra vez, ustedes, dijo Jesús, nosotros somos la luz de este mundo. No es que yo soy un astro que estoy brillando con luz propia, sino que es la luz de Cristo que está siendo reflejada a través de mí. Por eso él dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se prende una lámpara para ponerla debajo de la mesa, sino en el lugar del candelabro para que alumbre a todos los que están en casa. Y escuchen lo que dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestro buen vivir y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Dónde dijo Natanael ahí? ¿Dónde mencionó el nombre de que Natanael es un astro que brilla por sí mismo? ¿Dónde dice que dulce felicidad es el astro para brillar? ¿Dónde dice que Elizabeth Brito lo es? O la familia Cabrera Brito, Rincón y los demás. No me recuerdo el nombre de todos, pero de todas maneras es importante que entendamos. La luz que somos es el reflejo de la luz de Cristo. Nosotros somos como la luna. Brillamos por la luz de Cristo, así como brilla la luna por la luz del sol. Y eso es lo que tiene que verse en nuestra vida diariamente. Y ahora sí, cuando la persona ve esto en mi vida, se acerca a mí y me dice, ¿y qué es lo que tú haces para tener esa paz que tú tienes? Y ahí es el momento donde yo le puedo explicar con toda certeza, con toda mansedumbre, lo que el Señor me ha mostrado en el santuario. Tengo una pregunta. Buenas noches, pastor. Buenas noches a los demás. Sálida. Buenas noches, Rodolfo Batista, otra vez de este lado. Rodolfo. Sí, señor. Oh, Dios anoche, sí. Dios te bendice a ti también. Anoche en el tema hablábamos de cómo Dios manejaba las cosas después de los 440 años que salieron del desierto y que Dios daba un mensaje contundente. Sí. Entonces, luego del tema de anoche y el tema de hoy, estuvimos conversando, un amigo y yo, sobre el amor de Cristo y cómo el continuo había sido destituido y cómo el sacrificio de Cristo había cambiado todo eso. Sí. Entonces llegamos a la parte del tema de hoy, en el cual usted nos dice que simple y llanamente por gracia somos salvos, porque Jesús
cambió ese continuo a través del nuevo pacto para la salvación de todos los seres humanos. Entonces, mi amigo es de otra denominación religiosa y él me decía en ese momento que simple y llanamente con el sacrificio de Cristo somos salvos, que los mandamientos quedaron abolidos al momento del nuevo pacto. Entonces yo traté de explicarle en ese momento que no, con base bíblica y por qué, y él me decía que simple y llanamente con el sacrificio de Cristo Jesús somos salvos, que no hay que guardar los mandamientos. Entonces ahí le explicaba yo todo lo de los mandamientos, cómo se debe manejar y todo lo demás, y obviamente caímos a la parte del sábado. Entonces él decía que los mandamientos estaban bien, pero esa parte no, o sea, que había 9 mandamientos, que no había problema, pero que la parte del sábado no había que sustentarla, que no había que obedecerla. Entonces, en la parte del santuario, en el santuario que estamos trabajando, nuestro sumo sacerdote, el sacrificio del nuevo pacto, ¿en qué parte tenemos el sábado o la ley de Dios? En todas. Fíjate que el aspecto del plan de la salvación viene precisamente porque se transgredió la ley. La ley está en todas partes del santuario, desde el principio hasta el final, porque el santuario representa el plan de la salvación. Fíjate que tu amigo solamente te dice que se eliminó la ley, se abolió en la cruz, pero el único mandamiento que está abolido es el sábado. Los demás mandamientos están vigentes. Así que tú, en base a eso, por ejemplo, poniendo un ejemplo, tú puedes ir a su casa y decirle, me llevo su esposa, nos vemos. Definitivamente no se puede. Porque él dijo, por ejemplo, que la ley está abolida. Entonces, si la ley está abolida, es toda. No puede ser solamente un mandamiento. Tiene que ser toda. Entonces, tú puedes, poniendo un ejemplo, no es que lo vas a hacer, tú puedes ir a su casa y decirle, me llevo el carro o dame la llave, el carro es mío. Y él te va a saltar de frente, oye, ese carro es mío y va a querer pelear contigo porque esa es su posesión. Y ese es el acto de robar. Sí, es su posesión, su bien material. Y ese acto para él es malo. Entonces tú le dices, no, la ley se abolió en la cruz del Calvario, así que no es malo yo llevarme lo suyo. Pero recuerda que lo que tú estás haciendo con él es lo mismo que va a hacer todo el mundo contigo. ¿Cómo estuviera el mundo si eso fuera así? Si ahora mismo, con todas las leyes que hay, nosotros tenemos un tremendo caos de tanta gente haciendo las cosas como quieren, imagínate si no existiera la ley de Dios. Y es la parte que ellos más atacan. Y lo iba a dejar para luego, pero creo que mañana vamos a dar precisamente el tema del santuario y el sábado para darte un poco de fuerza en ese aspecto. Yo sé que tú lo conoces bien y que para ti no es ningún inconveniente, pero hay muchas personas que se dejan confundir las mentes cuando estas personas hablan de que la ley se abolió, pero en sus propias vidas, ellos están diciendo que la ley está vigente porque ellos no roban, no matan, ¿verdad? También, bueno, el hablar falso testimonio es otro de los mandamientos que tenemos problemas, pero no adoran ídolos muchos de ellos. Sin embargo, el único que dicen que se abolió es el 4º mandamiento porque no quieren aceptar. Entonces, ese tipo de personas tiene que venir a Cristo de una forma especial. Y para poderlo ayudar a venir a Jesús, tienes que dedicar un tiempo especial de oración y de ayuno, pidiéndole a Dios que a través de su espíritu te abra las puertas para tú ser el instrumento que lleve a esa persona a el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Amén, amén. No es que no saben, es que no quieren aceptar. Muchas veces
porque aceptarlo les traería muchos inconvenientes. ¿Cuántas personas hemos tenido ya al borde del bautismo y sin embargo se devuelven cuando se ven entre la espada y la pared por el asunto del sábado? Wow. Algunos dicen, no, yo me bautizo, pero voy a pedirle un permisito al Señor porque tengo que mantener a mi familia y Él lo sabe. Pero es un mandamiento de la ley de Dios, tan grave faltarle a Él como matar, como robar, como adulterar. Y ellos no lo han entendido. Porque un día se puede adorar a Dios en cualquier día. Ese es el razonamiento para acallar la conciencia. Paso ahora a la hermana Dulce Felicidad. Sí. ¿O tenía otra cosa, Rodolfo, que quería decir? No, estoy viéndolo en el contexto del santuario y el nuevo pacto. Por eso te hice la pregunta en la parte del nuevo pacto y el santuario, porque el apóstol Pablo también dice en otra parte que no tenemos que sujetarnos a luna nueva ni a día de adoración ni nada de esas cosas. Entonces es otro texto que usan también. Entonces por eso te preguntaba la parte del santuario, pero ya entendí que mañana vas a tener el tema con relación a eso, así que me espero mañana tranquilito. De todas maneras te adelanto, recuérdate que de los sábados que hablaba allí y de las lunas nuevas eran los aspectos de la ley ceremonial. Recuérdate que los días que Dios llamó para asuntos especiales, los llamó sábados ceremoniales, que son muy diferentes al sábado de los 10 mandamientos, en el sentido de que esos solo se cumplían en ese día específico, pero cuando Jesús murió, todas esas cosas ya no era necesario cumplirlas. Pero la ley de Dios es la razón por la que tenemos vigente el plan de la salvación. Exacto. Yo sé que todo lo ceremonial se abolió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y fue las cosas que Moisés instituyó. Pero lo que Dios escribió con su dedo, que fueron la tabla de los 10 mandamientos, es mandamiento perpetuo, porque Dios no cambia. Esa parte yo estoy clara y le expliqué así mismo a mi amigo. Sí, así es. Mañana, si Dios quiere, ampliamos un poco más en detalles este tema. La hermana Dulce tenía la mano levantada. Sí, es curioso porque la mayoría de esas iglesias o religiones que son cristianas pagan sus diezmos y ofrendas. Entonces, ellos dicen que esa ley que se dio en el Sinaí es una ley abolida, es una ley que fue dada para los judíos, Ajá. que es como el sábado, que el sábado es de los judíos, triste y lamentablemente se reconoce así. Sin embargo, para ellos no se abolió el pagar diezmos y ofrendas. Es curioso. Fíjense que Abraham pagó sus diezmos a Melquisedec, como hablamos ayer, ¿verdad? Desde Génesis. Y desde Génesis tenemos los 10 mandamientos. No están de una manera explícita, sino implícita, la ley de Dios en el Génesis. Pero es curioso que ellos niegan rotundamente la ley de Dios, pero cobran sus diezmos y sus ofrendas. Y eso fue instituido también desde un principio, igual que los mandamientos. Es muy curioso eso. Viendo, hermana, que muchas personas han tomado la palabra de Dios como si fuera en un restaurante de buffet. Servicio a la carta. Un de buffet. De buffet. Yo voy a coger en el buffet lo que a mí me conviene o lo que yo quiera comer y pago por eso. Pero en la palabra de Dios no tiene ni deja oportunidad a ninguna de esas cosas. Por eso el Señor es específico y muy detallista en cada una de las cosas que nos pide. Y una de ellas es lo que precisamente dice cuando dice que tienes a muchos que son de la religión de Balaam. Y cuando tú estudias eso, te llega hasta Caín. Gente que consulta a Dios, gente que habla con Dios, gente que no hace nada, sino es
por la voluntad de Dios, pero cuando Dios dice lo que quiere, ellos hacen lo que le da la voluntad. Y esa es la parte que no entiendo. No se mueven sin que Dios le diga, y tan pronto Dios le dice, ellos hacen lo que ellos quieren, porque ellos quisieran manipular a Dios. Que Dios sea el títere a quien ellos le mueven los hilos para que hagan lo que él o ellos desean. ¿Alguna otra pregunta? Estoy a la espera. Parece que todo está claro. Sí. Si alguien tiene alguna duda, por favor, aún sea después que terminemos, hágamela llegar para, con la ayuda de Dios, aclararle. Si no lo sé, investigo y también le doy el conocimiento porque no lo sé todo, pero el Señor nos ha dado la bendición de que juntos compartamos este mensaje que es la espina dorsal de nuestra salvación, el santuario. Amén. Amén. Bueno, le damos gracias al pastor Natanael, a su esposa Álida, que han estado esta noche con nosotros también y mañana continuarán. Así que la invitación está abierta para que podamos seguir reuniéndonos por esta vía para escuchar todo lo relacionado al santuario y la obra que el Señor está haciendo de intercesión por cada uno de nosotros. Vamos a despedirnos con una oración que tendrá nuestra querida Álida Báez. Oramos. Amado Dios, Señor, no tenemos palabras, Padre, para decirte gracias. Gracias es poco, Señor, por el sacrificio que tú hiciste por nosotros, por tu plan de redención, Señor, por tu amor, por ese infinito amor incondicional que tú tienes para con nosotros. Te rogamos, Dios, que tu Santo Espíritu no deje de trabajar en nuestras vidas, en las vidas de nuestros amigos, de nuestros familiares, que podamos ser luz, Padre, a todo el que nos rodea. Y te rogamos, Dios, que nos ayude a que nuestros nombres puedan permanecer en el libro de la vida. Que cuando tú vengas, oh Señor, nos encuentres haciendo tu voluntad. Amén. Bendice, Señor, este grupo de hermanos y de amigos. Y ayúdanos, Dios, a ser luz donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Una feliz noche y que el Señor nos bendiga. Feliz noche. Que podamos seguir indagando de su Santo Espíritu y de su palabra para saber cómo vamos a caminar delante de Él. Feliz noche. Amén. Yo quiero saludar a mi amiguita. El tema para mañana, ¿cuál sería? Sí, vamos a hablar del santuario y el sábado. Mañana, Dios mediante. Amén. Gracias. Quería saludar a mi amiguita Abby Liz, que la vi por ahí. Y se dejó ver y se desapareció. Como no vemos a todos, así que saludo a todos. ¿Quién? La familia Cabrera Brito, bendiciones. Sí, ha estado con nosotros. Lucía, Dios está bendiga. conectada. También Lucía. Lucía es mi cuñada querida, que desde Puerto Rico ha estado siguiendo los temas. Así que deseamos para ella muchas bendiciones. También para su amado, que está ahí con ella. Bendiciones también de lo alto. Buenas Amén, noches. amén, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí, a las visitas, a nuestros hermanos fieles que siempre nos acompañan. Mañana nos vemos, que tengamos feliz noche. Dios le bendiga a todos. Dios te bendiga más. Amén. Amén. Amén, amén. Real sacerdote hay en el cielo,
Aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario.